Hace 5 años, se marchó y me dijo que no era suficiente. No me derrumbé, evolucioné. Ahora su mundo se derrumba y está parada en mi puerta susurrando. Me equivoqué. Por favor, ayúdame. Pero esta vez, la verdadera pregunta no es si puedo salvarla. Es si todavía quiero hacerlo. La primera vez que me dijo que no era suficiente, el amanecer artificial de la estación parpadeaba. Esa debería haber sido mi advertencia. A la estación Errendor le gustaba fingir que orbitaba algo poético, una pareja binaria dorada encerrada en quotes eternos, pero en realidad orbitábamos una enana marrón opaca con todo el carisma de un malvavisco quemado. Los soles gemelos en el cielo eran proyecciones proyectadas a lo largo de la capa interior, cuidadosamente calibradas para que los diplomáticos se sintieran inspirados y los ingenieros mal pagados. Estaba bajo el doser hidropónico recalibrando una red gravitatoria que, en su infinita sabiduría, había decidido inclinarse 3 grados a la izquierda. 3 grados no parece mucho hasta que tu café de la mañana se desliza de la mesa y alcanza la órbita baja. El mío estaba en su segunda revolución cuando ella llegó. Tu bebida parece decidida a escapar, dijo. Atrapé la taza a mitad de camino y la sujeté a la consola con una banda magnética. Está explorando. Aquí fomentamos la curiosidad. Ella permaneció allí con esa serenidad tranquila y exasperante que hacía que los almirantes se enderezaran el cuello. Su piel conservaba ese profundo tono esmeralda, suave y luminosa bajo las luces del jardín, y sus largas orejas se curvaban elegantemente entre su cabello rubio como una pálida media luna. La mayoría de los humanos se fijaban primero en las orejas. Yo me había acostumbrado a no hacerlo. Sobre todo, decía, necesito hablar contigo. Bien, respondí, porque si la rejilla de gravedad sigue inclinándose, los tomates se van a sindicalizar. No se rió. Rara vez reía antes de lanzar ataques orbitales. Caminamos por los senderos suspendidos entre las grietas del jardín. Bajo nosotros, las enredaderas se enroscaban alrededor de los pilones de soporte, las hojas susurraban mientras los recicladores de aire se cernían sobre nuestras cabezas. En algún lugar, un niño chilló de alegría al ver pasar zumbando un zángano de polen. Errendor era una maravilla de bioingeniería y ego burocrático, hecho a partes iguales de aleación y algas. Se detuvo cerca del panel de observación, donde los falsos soles sangraban ámbar sobre la cúpula. Echó ligeramente las orejas hacia atrás. Había aprendido que eso significaba incomodidad, irritación o ambas. Me han seleccionado, dijo, para presidenta del sindicato de tomates. Te pregunté si ganarías por goleada para el cuerpo diplomático del Acuerdo Celestial. Silve, impresionante. Felicidades. ¿Te dan un uniforme brillante? Por favor, dime que hay una capa. La diplomacia necesita más capas. No hay capa. Trágico. Me observó y por un momento creí ver que algo se suavizaba en su expresión. Luego se endureció de nuevo en esa calma pulida que llevaba como una armadura. Requiere reubicación. Inmediata. Por supuesto que sí. Me apoyé en la barandilla. Debajo, un grupo de flores bioluminiscentes latía en suaves tonos azules. ¿Qué sistema? Múltiples. Me asignarán a una nave de envío móvil. Eso suena agotador y glamoroso. Extenuantemente glamoroso. No volveré allí. Lo fue. La rejilla de gravedad de mi pecho se desplazó 3 grados a la izquierda. Ah, dije con ligereza. Bueno, los tomates extrañarán tus discursos. No sonrió. Necesito a alguien que pueda moverse dentro de esos círculos. Continuó. Alguien que comprenda la escala de lo que estamos intentando. El acuerdo está redefiniendo la gobernanza interespecies. Civilizaciones enteras se están integrando. El trabajo exige ambición. Terminé por ella. Sí, la palabra flotó entre nosotros como el núcleo de un reactor sin blindaje. Ya veo, dije. Tienes talento, añadió rápidamente. Pero estás cómoda. Bajé la mirada a mis mangas manchadas de grasa. Cómoda. Esa es una nueva. Normalmente me pongo imprudente o, por favor, deja de insultar a la IA. Esto no es una broma. Lo sé. Sus orejas se hundieron aún más. Parecía casi humana en ese momento. Casi. Las largas curvas de cartílago captaron la falsa luz del sol que delineaba su perfil en oro. Me importas, dijo, pero no puedo atarme a alguien que se contenta con reparar paneles de gravedad. Consideré decirle que los paneles de gravedad eran la única razón por la que sus preciados diplomáticos no flotaban en los conductos de ventilación. Consideré señalar que alguien tenía que evitar que la estación se desmoronara. En cambio, asentí. Necesitas a alguien que puede seguir el ritmo. Dije, sí.
Hay momentos en que el universo se condensa en una sola sílaba. Sí, un dron de carga zumbaba sobre nuestras cabezas, ajeno a la devastación existencial. Bueno, dije después de un instante, cuando negocias la paz entre imperios que creen que el compromiso es una enfermedad contagiosa, recuerda comprobar la conexión a tierra de sus reactores. La diplomacia es menos impresionante cuando todos explotan. Por una fracción de segundo, sus labios se crisparon. Lo recordaré, dijo. Bien, odiaría que la historia notara que te vaporizaron debido a un cableado inadecuado. El silencio se prolongó. Los soles artificiales brillaron, simulando optimismo. Esto es un adiós, dijo. Por ahora, corregí automáticamente. Dudó. Luego negó con la cabeza. Para siempre. Esperaba algo dramático, una oleada de ira, una súplica. En cambio, lo que llegó fue una extraña claridad clínica. Entonces espero que redefinas el gobierno, dije. Solo intenta no redefinirme hasta que desaparezca en el proceso. Nunca lo haría. Está bien. Forcé una sonrisa. Los humanos somos irritantemente resistentes. Aparecemos por todas partes como hongos. Eso no es tranquilizador. No debería serlo. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el tenue brillo geométrico en sus sienes. Vio circuitos interactuando con la red ambiental de la estación. Olía ligeramente a ozono y hojas trituradas. Estoy eligiendo el camino que me permitirá convertirme en algo más, dijo en voz baja. Entonces conviértete en algo más, respondí. Su mano rozó la mía, ligera y fugaz. Entonces se giró y se alejó por el sendero suspendido, sus largas orejas cortando la luz solar simulada como si incluso la proyección se abriera para ella. Me quedé allí hasta que la alerta de la rejilla de gravedad sonó en mi oído. 3 grados a la izquierda se había convertido en 5. Por supuesto, murmuré. Regresé al espacio de mantenimiento, con las herramientas resonando contra el suelo de aleación. El enrejado brillaba ante mí, una red de emisores de fuerza zumbando al límite de la tolerancia. Diagnóstico, ordené, respondió la IA de la estación con su suave contralto. El sector de gravedad 12 está experimentando deriva armónica. Causa tensión estructural por las recientes maniobras de atraque. Traducción. Alguien estacionó un acorazado como si fuera un carrito de la compra. Aclaración. Comparación inexacta. Trabaja conmigo. Ajusté los estabilizadores de campo, conecté la energía a los conductos auxiliares y reparé una microfractura con un sellador de unión rápida que olía a arrepentimiento. Pareces agitado, observó la IA. ¿Lo estoy? Tu ritmo cardíaco está elevado. Tal vez disfruto del ejercicio cardiovascular. Estadísticamente improbable. Yo, resopló. Eres muy crítico para ser una nube de código. Corrección. Soy arquitectura cuántica distribuida. Exactamente lo que diría una nube de código crítico. La red se estabilizó gradualmente. La inclinación disminuyó de 5 grados a 3, luego a 2. Me concentré en el zumbido de la maquinaria, la certeza táctil del metal y la corriente. Los sistemas tenían sentido. Respondían a la lógica, a la presión aplicada en los lugares correctos. La gente se mostró menos cooperativa. Para cuando sellé el panel y volví a subir a nivel del jardín, los soles artificiales habían cambiado hacia una tarde simulada. Su lanzadera ya se había desacoplado. Una tenue estela de hierro marcó su partida más allá de la cúpula. Trayectoria registrada. La IA dijo, no pregunté, estabas mirando. Ocúpate de tus asuntos cuánticos distribuidos. Recuperé mi café, que ya estaba parado, y tomé un sorbo. Sabía a determinación quemada. Nuevo mensaje recibido, anunció la IA. Negativo de mantenimiento central. Ha sido asignado al destacamento de reparaciones de emergencia en el puesto de avanzada K-47. Reí brevemente. Por supuesto que sí. Envía las coordenadas. K-47 orbita un magnetar. Los niveles de radiación son extremos. La probabilidad de supervivencia para el personal sin blindaje es... Por favor, no lo hagas. Desaconsejable. Mejor. Observé una vez más el tramo vacío de la bahía de atraque, visible a través del follaje. 5 años es mucho tiempo en mecánica orbital. Tiempo suficiente para que las estrellas cambien de posición relativa. Tiempo suficiente para que una persona cambie de fase. Planifica el salto, dije en voz baja. Confirmado. Mientras caminaba hacia el ascensor de tránsito, sentí algo desconocido asentarse bajo el dolor. Ni rabia, ni desesperación,
sin opresión, del tipo que convierte el carbono en algo más afilado. Las puertas del ascensor se cerraron y los soles artificiales se atenuaron tras mí, parpadeando ligeramente mientras la estación se recalibraba para noche. Esta vez, tomé nota para arreglarlos. El puesto de avanzada K-47 no creía en amaneceres artificiales. Orbitaba un magnetar que brillaba como un dios furioso con mal genio y resentimiento contra la física. Tormentas de radiación se extendían por su superficie en violentos arcos, distorsionando el espacio-tiempo lo suficiente como para que las computadoras de navegación reconsideraran sus decisiones vitales. El puesto de avanzada se aferraba a una órbita de distancia segura. Los conjuntos de escudos zumbaban a plena capacidad, los cascos marcados por años de rabietas cósmicas. Llegué en una lanzadera que vibraba cada vez que el magnetar estornudaba. La IA de la lanzadera me informó alegremente que la integridad estructural era de 93%, lo que significa que técnicamente estamos intactos, definido técnicamente como mayormente reconfortante. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un crujido metálico a través de la ventana gráfica. K-47 parecía menos una estación y más una colección de piezas de repuesto que habían acordado cooperar por miedo mutuo. Paneles desparejados, antena doblada. Una gran sección del blindaje del casco había sido reemplazada por algo que sospechosamente parecía el avistamiento de un contenedor de carga. Me sentí extrañamente a gusto dentro. La gravedad fluctuaba un 0.5% con cada pulso magnético de la estrella. No lo suficiente como para poner café en órbita, pero sí para hacer que tu oído interno cuestione su lealtad. Una supervisora con aspecto cansado me recibió en la esclusa de aire. Era humana, con el pelo rapado, la ropa y los ojos enrojecidos por las demasiadas alertas de radiación. ¿Eres la ingeniera?, preguntó. Supuestamente, echó un vistazo a mi caja de herramientas. No pareces gran cosa. Me lo dicen a menudo. Estoy ahorrando para una cara más impresionante. Resopló a su pesar. La red del escudo principal se está desincronizando con el ciclo de pulso del magnetar. Estamos quemando energía para compensar. A este ritmo, tendremos que desactivar la mitad del anillo de hábitat. ¿Cuántas personas? 2000. Ah, dije. Así que solo fue una pequeña molestia. No sonrió. Público difícil. Nos movimos por pasillos estrechos, vibrando débilmente con cada destello estelar. Fuera de las ventanas reforzadas, arcos de radiación violeta se enroscaban como serpientes cósmicas. El magnetar volvió a pulsar y las luces parpadearon. La varianza del escudo aumentaba, anunció la computadora de la estación. ¿Ves?, murmuré. Tu estrella está siendo dramática. Es un magnetar, espetó el supervisor. Puede permitirse el drama. En la cámara de control central, las proyecciones holográficas mostraban el latiz del escudo como una red de campos que se entrecruzaban. Varios nodos parpadearon en rojo intenso. Me acerqué, estudiando los patrones de pulso. Estás haciendo coincidir la frecuencia del escudo directamente con la salida de referencia del magnetar. Sí, eso es estándar para una estrella normal. Claro, pero los magnetares no tienen línea de base. Tienen cambios de humor. Se cruzó de brazos. ¿Sugieres que le insultemos para que se comporte bien? Tentador, pero no. Necesitamos anticipar el pulso antes de que ocurra. Pasar de modulación reactiva a modulación predictiva. La computadora pitó. La precisión del modelado predictivo actualmente es de 48%. Inaceptable. Dije. Eso iba dirigido a ti, respondió la computadora. Bien. Respondo bien al juicio. Conecté mi consola de muñeca a los controles de red. Los datos inundaron mi pantalla. Flujo de radiación, cizallamiento magnético, deriva armónica. Hace 5 años, habría dudado antes de anular un sistema tan grande. Hace 5 años, me habría preguntado si estaba calificado. Ahora, solo me pregunto qué tan terco sería. Ejecuta una descomposición antear en los últimos 50 ciclos de llamaradas, dije. Cruza referencias con distorsiones de microlente gravitacional. Procesamiento. La computadora en tono. El supervisor se inclinó. ¿Crees que hay un patrón? Siempre hay un patrón. El universo ama la repetición. Es perezoso. Otro pulso golpeó. Las luces de la cámara se atenuaron al ámbar de emergencia. Integridad del escudo al 87%. La computadora advirtió. Sí, le dije drama. El modelo se resolvió gradualmente. Las formas de onda se alinearon en una inclinación sutil pero constante. Los pulsos del magnetar no eran aleatorios.
Estaban ligeramente desfasados por la propia oscilación orbital del puesto. Vas medio paso por detrás. Dije, con razón estás agotado. Ajusté los parámetros de la red, programando un avance fraccional 3 milisegundos antes de los picos de destello previstos. Implementando, dijo la computadora con cautela. El siguiente pulso impactó. Los escudos se encendieron, pero se estabilizaron. La computadora informó una integridad de 92%. El supervisor miró la pantalla. Eso está mejor. Mejor es mi segundo nombre. Tu archivo dice que es Daniel. Los archivos mienten. Repetimos los ajustes con 3 pulsos más. Cada vez, la red absorbía la radiación con menos tensión. El consumo de energía bajó un 12%. La computadora dijo. La supervisora exhaló por lo que podría haber sido la primera vez en la semana. ¿Cómo lo viste? Me encogí de hombros. Los paneles de gravedad me enseñaron algo. Los sistemas se desvían cuando asumes que son estables. Tienes que tener en cuenta la inclinación. Me miró fijamente. Te ofreces como voluntaria para lugares como este. Voluntaria es una palabra fuerte. Digamos que soy alérgica a la comodidad. Afuera, el magnetar estalló en una llamarada particularmente violenta. Un arco violeta se estrelló contra la burbuja del escudo, iluminando la cámara con una luz intensa. La integridad del escudo se mantenía al 90%. La computadora confirmó. Sonreí. ¿Ves? Solo necesitaba que alguien le siguiera el ritmo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por un momento, la cámara se sintió más silenciosa a pesar de la tormenta cósmica afuera. ¿Estás bien?, preguntó la supervisora. Tranquila, respondí. Solo hablando con las estrellas. Durante las siguientes semanas, K-47 se estabilizó. Mejoramos los algoritmos del escudo, reforzamos los puntos débiles estructurales y reemplazamos el parche del casco del contenedor de carga con algo menos embarazoso. Entrené a los textos locales en modulación predictiva, enseñándoles a interpretar los ciclos de llamaradas como patrones climáticos. En un ciclo nocturno, mientras flotaba en el anillo de observación, observando las tormentas de radiación extenderse por el vacío, la computadora de la estación volvió a hablar. Has recibido 37 ofertas para puestos permanentes en instalaciones de nivel superior. Me lo imaginaba. Las has rechazado todas. Correcto. El análisis indica que la movilidad ascendente aumentaría tus ingresos y tu posición social aproximadamente un 40%. El análisis indica que no me importa. Aclaración. Observé una llamarada particularmente brillante distorsionar el espacio. Cuando un sistema falla, la mayoría de la gente huye de él. Prefiero ver en qué se convierte bajo presión. ¿Es metafórico? Siempre una pausa, luego una transmisión entrante del relé de acuerdo celestial. Mi corazón se saltó una vez antes de poder ordenarle que no lo arraigara a mi consola. Dije con calma. Una insignia formal giraba en el aire, pulida, autoritaria. No era su código personal, sino la institución que había elegido. Contenido del mensaje. Solicitud de consulta sobre la armonización de infraestructura entre especies. La computadora leyó. Reí suavemente. Armonización de infraestructura. Análisis de tono. Divertido. Mucho. La solicitud detallaba la escalada de tensiones en varios sistemas integrados. Las redes construidas por humanos superaban los diseños alienígenas heredados, lo que creaba fricción política. Algunas facciones acusaban a la humanidad de extralimitación tecnológica. Extralimitación, murmuré. Arreglamos tu gravedad, y de repente somos conquistadores. ¿Redacto una negativa cortés?, preguntó la computadora. Consideré las tormentas violetas al otro lado de cristal, la forma en que el entramado del escudo se movía ahora con anticipación en lugar de miedo. Redacta una aceptación cortés, dije con notas a pie de página. Notas a pie de página. Las citas tienden a irritar a quienes prefieren la tradición a los datos. La computadora procesó esto. Estás evolucionando. Yo prefiero optimizar. Cuando la transmisión confirmó la recepción, me recosté en el asiento de observación. El magnetar volvió a pulsar, pero los escudos se flexionaron con suavidad, ahora seguros. 5 años atrás, había visto desaparecer una lanzadera tras un cielo artificial. Ahora, estrellas reales se curvaban alrededor de un campo que había rediseñado. Cambio de trayectoria. Murmuré para mí. Aclaración, dijo la computadora. Nada, respondí. Solo me aseguro de que ya no me desvío 3 grados a la izquierda. Afuera, el magnetar centelleó, brillante y furioso. Dentro, nos mantuvimos firmes.
Su mensaje no llegó por los canales oficiales. Evitaba las insignias pulidas de los acuerdos y las claves de cifrado ceremoniales. Llegó directamente a mi relé privado, envuelto en un protocolo de seguridad simplificado que solo usaría alguien que conociera mis hábitos. La primera línea decía: me equivoqué. Lo miré lo suficiente como para que el magnetar de K-47 se encendiera 2 veces. La computadora de la estación se aclaró la garganta sintética. No has abierto la transmisión completa. Estoy creando suspenso. Tu pulso sugiere aprensión. Tu pulso sugiere que necesitas un pasatiempo. No tengo pulso. Exactamente. Otra llamarada onduló en la ventana. La red del escudo se flexionó suavemente 3 milímetros antes del berrinche del magnetar. Previsor, preparado. Sin apresurarme, abrí el mensaje. Su rostro apareció, proyectado en una tenue luz holográfica. El verde de su piel parecía más apagado de lo que recordaba, como si el cansancio le hubiera quitado brillo. Llevaba el pelo rubio recogido hacia atrás, suelto, y sus largas orejas estaban inclinadas hacia abajo, no con orgullo ni irritación, sino con algo peligrosamente cercano a la humildad. Daniel, dijo, y mi nombre y su voz aún tenían gravedad. Me equivoqué, repitió, y necesito tu ayuda. Exhalé lentamente. Claro que sí. La proyección continuó. La red de estabilización de la biosfera de su mundo natal, una antigua red planetaria tejida a través de la corteza y el océano, se estaba desestabilizando. Las fracturas políticas dentro del acuerdo habían retrasado la intervención. Las facciones de su mundo se resistían a la ayuda humana por principios. Mientras tanto, los reguladores atmosféricos fallaban. Los impulsores de las corrientes oceánicas se desincronizaban. Zonas agrícolas enteras se enfrentaban al colapso en cuestión de meses. Abogué por la integración, dijo, por la colaboración. Creí que podía cambiar la política desde dentro. En cambio, sobreestimé mi influencia. Una leve sonrisa sin humor asomó a sus labios. Resulta que la ambición no otorga inmunidad ante las consecuencias. La transmisión terminó con coordenadas. El silencio se instaló en la cámara de control. Estás considerando la computadora observada. Yo sí. La evaluación de riesgos indica alta volatilidad política. Probabilidad de revés profesional. Significativo. Retroceso profesional. Murmuré. Eso es adorable. Otro destello. Los escudos lo absorbieron sin quejarse. Hace 5 años, habría ido a demostrar algo. Para demostrarle que se equivocaba. Para demostrarme que era suficiente. Ahora, me encontraba haciendo una pregunta diferente. ¿Quién quiero ser cuando el sistema falle? Traza un rumbo, dije. Confirmado. Destino asegurado. El viaje a su mundo requirió 4 saltos y una discusión con una IA de aduanas que creía que mi conjunto de herramientas constituía contrabando filosófico. Le aseguré que mi filosofía se limitaba a arreglar cosas que intentaba matar gente. Parecía poco convencido, pero un pasaje ruidoso. Su planeta apareció a la vista como una extensión de continentes esmeralda y plateados entrelazados con ciudades luminosas surgidas de la bioarquitectura cristalina. 3 lunas se cernían sobre su cabeza, proyectando a los pálidos sobre la atmósfera. Era hermoso. Estaba fallando. Los escáneres orbitales revelaron picos de energía erráticos bajo la corteza, secciones de la red de estabilización fallando en cascadas caóticas. Atraqué en una plataforma diplomática donde los estandartes del acuerdo celestial ondeaban con brisas cuidadosamente simuladas. Ella esperó al final del pasillo de atraque. Por un momento, simplemente nos miramos. El tiempo no había borrado la familiaridad. La había refinado. «Has venido», dijo. «Sonaste dramático», respondí. «Soy débil para el drama». Sus orejas se crisparon a su pesar. «Esto no es K-47. No puedes simplemente superar a un magnetar». Decepcionante. Utilicé mi mejor sarcasmo. Se acercó. Pude ver tenues líneas de tensión a lo largo de sus sienes donde los biocircuitos pulsaban con demasiada intensidad. «Gracias», dijo en voz baja. «No me agradezcas todavía. No he insultado a nadie importante». Casi se rió. Casi. La cámara de interfaz del núcleo planetario yacía bajo capas de cristal vivo y pasillos bioluminiscentes. Al descender, sentí el zumbido de algo inmenso bajo mis pies. Un sistema nervioso planetario luchando contra sus propios bucles de retroalimentación. La red fue diseñada para adaptarse biológicamente, explicó. Aprende. Evoluciona. ¿También entra en pánico? No fue su intención. Todo entra en pánico, dije,
incluso las estrellas. En la cámara central, una columna de energía brillante ascendía en espiral desde las profundidades, hilos verdes y dorados tejiéndose en patrones inestables. Técnicos alienígenas rondaban en la periferia, con expresiones cautelosas. Un anciano dio un paso al frente, mirándome con los ojos entrecerrados. No solicitamos supervisión humana. Bien, respondí amablemente. Cobro extra por la supervisión. Estoy aquí para sobrevivir. Una oleada de desaprobación recorrió la cámara. Levantó la barbilla. Está aquí porque nuestras proyecciones indican que el total de la se ha derrumbado en 90 días. 87. Corregí tras echar un vistazo a mi escáner. Estás siendo optimista. El anciano se irritó. Me agaché cerca de una interfaz de conducto de cristalina. Mi consola con la red planetaria. Los datos abrían paso por mi pantalla. Código orgánico entrelazado con algoritmos cuánticos. Elegante y exasperantemente opaco. Construiste esto para autocorregirte. Murmuré. Pero está atrapado en un bucle de retroalimentación. Un estancamiento político a escala planetaria. Ella inclinó la cabeza. Explícate. Está priorizando los parámetros heredados sobre las entradas adaptativas. Cree que el cambio es contaminación. Siguió un silencio denso. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó. Puedo intentarlo, pero no seré yo sola. Lo entendió de inmediato. Su biocircuito se encendió al entrar en el campo de interfaz central. Patrones luminosos recorrieron su piel verde, subieron por sus largas orejas y cruzaron sus sienes. Cerró los ojos, conectándose directamente con la red. Sincronicé mi consola con su salida neuronal. En 3, dije, esto es imprudente, murmuró un técnico. ¿Correcto? Asentí. 1. La energía se disparó, haciendo vibrar la cámara. 2. Su respiración se estabilizó, con las orejas inclinadas hacia adelante en una concentración feroz. 3. Inyecté una anulación modular, una subruina adaptativa diseñada no para reemplazar la autoridad de la red, sino para ampliar sus parámetros. No conquista, sino colaboración. La red planetaria se resistió, con picos violentos. Los conductos de cristalina se agrietaron. La anciana gritó algo en un dialecto que mi traductor cortésmente se negó a repetir. «Se está sobrecargando», me advirtió la computadora al oído. «Lo sé». Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un dorado intenso. «Teme la extinción», jadeó. «Entonces muestra la evolución». Dije, desarraigé energía a través de canales secundarios, redistribuyendo la tensión entre sectores no críticos. La subruina de anulación reformuló la adaptabilidad diseñada por los humanos no como una intrusión extranjera, sino como resiliencia auxiliar. La red dudó, luego cambió. Los patrones de energía se estabilizaron gradualmente. Espirales caóticas se suavizaron en un flujo coherente. El violento zumbido bajo nuestros pies se suavizó en un zumbido constante. La probabilidad de colapso disminuye. Mi consola reportó un 40%. 30-15. Las luces de la cámara se iluminaron a medida que los reguladores atmosféricos se recalibraban en todo el planeta. Su brillo se atenuó gradualmente a soltarse, balanceándose ligeramente. La atrapé antes de que tocara el suelo de cristalina. «Tranquilo», murmuré. Sus ojos se fijaron en mí, aturdidos pero lúcidos. Aceptó el cambio. «Te lo dije», dije en voz baja. «Todo evoluciona. A veces solo necesita un pequeño empujón». A nuestro alrededor, los técnicos se apresuraban a confirmar las lecturas. El anciano se acercó lentamente, dejando de lado la sospecha. «No nos ignoraste», dijo. «No», respondí. «Te puse al día». Una semana después, las proyecciones orbitales mostraron métricas de la biosfera estabilizadas. Las corrientes oceánicas se realinearon. Las zonas agrícolas se reactivaron. El acuerdo, observando desde sistemas distantes, ajustó su retórica con sospechosa rapidez. Las facciones políticas que se habían resistido a la intervención humana ahora elogiaban la sinergia entre especies. Resistí la tentación de cobrarles la ironía. En mi último planeta nocturno a su lado, me encontró en un balcón con vistas a una ciudad cristalina bañada por la luz de la triple luna. «Podrías quedarte», dijo. «Tentador», respondí. «Tus estrellas son menos homicidas que las mías». Sus orejas se inclinaron hacia adelante. «Hace 5 años, creí que debía elegir la ambición por encima de la colaboración. Pensé que estar a tu lado me limitaría, y ahora veo que no te quedaste donde te dejé». Sonreí levemente. Nunca estuve inmóvil, solo en construcción. Se acercó. «Ahora no pregunto por desesperación.
Pregunto por qué he aprendido. Consideré las tormentas de magnetares que había superado, las redes de escudos que había rediseñado, las ofertas que rechacé porque olían demasiado a validación y muy poco a propósito. Hace 5 años habría dicho que sí para demostrar que podía ser elegida. Ahora respondí de otra manera. No te orbitaré, dije con suavidad, y no te pediré que me orbites. Un destello de comprensión cruzó su rostro, pero continué. Si nos movemos en la misma dirección, podemos compartir una trayectoria. Su respiración se entrecortó suavemente. Vectores iguales. Exactamente. Menos deriva gravitacional. Por primera vez en mucho tiempo, rió libremente. El sonido brillante bajo las lunas. Humanos, dijo, convierten el rechazo en propulsión. Somos testarudos, respondí, y ligeramente ridículos. Tomó mi mano, no en señal de disculpa, ni de súplica, sino de elección mutua. Sobre nosotros, la red planetaria latía con firmeza, un mundo que ya no temía la adaptación. En algún lugar lejano, un magnetar centelleaba inútilmente contra un escudo que,